Vamos ahora a compartir un tiempo de las ofrendas. Dice la palabra de Dios en el libro de Levítico. Vamos a leer la escritura. Levítico 27, versículo 30, dice allí la palabra del Señor. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Dedicado quiere decir es cosa consagrada al Señor. Todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová, será dedicado al Señor. Dice la palabra de Dios también, el profeta Malaquías, en un tiempo de crisis cuando el pueblo se había alejado de los caminos del Señor y se quería nuevamente instaurar el sacerdocio en el templo, el servicio, porque hubo tiempo en que los sacerdotes y levitas tuvieron que ir a buscar trabajo porque no había sustento en el templo. Y esta era una situación muy difícil, porque si los levitas y sacerdotes tenían que ir a trabajar, entonces no había quien enseñase la palabra de Dios en las sinagogas en todo Israel. Y hubo tiempos en que, dice la escritura, el pueblo pereció, cayó en pecado, transgredió la ley, faltó la bendición de Dios a consecuencia de sus desobediencias por desconocer la palabra de Dios. Entonces, Malaquías está exhortando al pueblo y les dice, pruébenme ahora, si no traigan los diezmos a la casa del Señor, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Esa es la promesa del Señor. ¿Sabe? El Señor conoce la naturaleza caída del hombre, sabe cuánto le cuesta al hombre tener fe para caminar en obediencia sobre los principios espirituales. Y conociendo eso, es en esta ocasión en que Dios reta al hombre a que pruebe la capacidad de fidelidad de Dios cuando el hombre cumple con los preceptos divinos. Entonces, estudiando la palabra encontramos nosotros 12 bendiciones acerca de la obediencia a esta ordenanza de dar los diezmos al Señor. ¿Saben? Lo importante de esto es que cuando se dan los diezmos se dan para reinvertirlos en el pueblo de Dios también, porque los sacerdotes y levitas lo que hacen es dedicarse a enseñar al pueblo de Dios los correctos caminos del Señor para que sigan siendo bendecidos. Así que Dios no lo pide porque Él lo necesita, todo es de Él, la tierra es de Él, todos los recursos son de Él, lo hacen por nuestra propia necesidad de tener maestros para que nos mantengan en los sanos caminos de Dios. Bien, 12 bendiciones que vienen cuando diezmamos nosotros. Número 1, sujeción. Es una bendición estar bajo sujeción. Cuando un hijo está en sujeción a su padre, todo lo que pide, el padre se procura dárselo por las buenas actitudes de su hijo. Número 2, protección. La protección divina en este tiempo es necesaria en todas las cosas, tanto en la salud como públicamente, que Dios nos guarde de malas cosas. Tercero, provisión. Dios asegura que Él nos va a proveer. Cuarto, prosperidad. Prosperidad no es ser multimillonario, es tener lo necesario, lo suficiente y también para dar a otros. Dios, cuando somos obedientes, procura que esa prosperidad esté en nuestra casa. Autoridad. Nosotros tenemos autoridad de hablar sobre los diezmos cuando diezmamos. Cuando no diezmamos no tenemos autoridad para hablar de eso. Y en el mundo espiritual, cuando usted es obediente, tiene autoridad también en el mundo espiritual sobre los espíritus inmundos. Si usted obedece la palabra, tiene autoridad delegada para demandar obediencia a esa autoridad que Dios le ha delegado. Adoración. Hoy vamos a explicar acerca de ese tema. Otro punto es renovar el pacto. Dios es infalible y por su infalibilidad no necesita renovar el pacto. Nosotros sí, porque somos falibles. Somos buen terreno. ¿Sabe quién? Dicen algunos que cuando pasan de México a Estados Unidos hay una marcada diferencia en el medio ambiente. De Estados Unidos hacia arriba todo es verde y de Estados Unidos entrando a México todo es un desierto. La gente se pregunta ¿por qué será eso? Lo mismo pasa en Israel. Las fronteras de Israel
fuera de Israel son un desierto, pero hacia adentro de Israel las fronteras son verdes, fructíferas, es un ambiente totalmente diferente. Eso tiene que ver, amados hermanos, con los principios espirituales y con los valores de Dios. Aquellos que crecieron, se desarrollaron por generaciones bajo la perspectiva, la óptica divina, Dios los ha bendecido de manera sobrenatural. También lo ve uno en la familia de creyentes que se han consagrado al Señor, toda su familia y familias de ellos, que no, usted ve cómo se marca la diferencia en relaciones y también en la bendición de Dios, cómo Dios lo sustenta de una manera especial. Ser buen terreno. Y otro principio es la fidelidad. La palabra de Dios dice que si nosotros somos fieles, Dios permanece fiel. Y aun cuando nosotros a veces somos infieles, Dios permanece fiel. Hoy vamos a hablar acerca de la prosperidad. Nos colocamos bajo prosperidad, una de las bendiciones. La palabra dice hasta que sobreabunde. Prosperidad es contar con los recursos de Dios, de que nunca nos fallará. Es tener dinero en la mano, no para atesorarlo para nosotros, no para malgastar en cosas vanas, sino para bendecir la obra de Dios y bendecir al prójimo también. Ese es uno de los propósitos de Dios al bendecirnos, que todas nuestras necesidades sean suplidas y que tengamos también para dar al prójimo. Ese prójimo es la viuda, el huérfano, el necesitado de nuestra casa o de la comunidad. Lo más importante de este principio es que entre más aprendemos nosotros a ser fieles y a dar abundantemente, mejor viene la bendición. Jesús dijo: dad medida buena, apretada, remesilla y rebosando, porque con la misma medida que medís se os volverá a medir. ¿Sabe? Algunos que señalan y critican estas acciones del dar en la iglesia son ignorantes de la palabra de Dios. Tendríamos que arrancar este versículo, y no lo dice sino nada menos que Jesús. Es la promesa de que si damos, recibiremos, de acuerdo a la medida en que nosotros damos. El que siembra escasamente, escasamente recibe. El que siembra generosamente, generosamente recibe. Debemos dar con la esperanza de recibir. Eso lo dice la palabra de Dios. No es un artilugio, no es un adagio de una persona. Es lo que está escrito en la palabra de Dios, y Dios cumple su palabra. No es malo ser prosperado. En la escritura, dice la escritura que Abraham, Isaac, Jacob fueron prosperados y eran grandes siervos de Dios. También Jesús tenía para sus discípulos. Pablo viajaba con sus discípulos y sostenía de su alforja a todos sus discípulos. Y el otro principio es autoridad. Nos colocamos bajo autoridad. Tenemos la autoridad de Dios para demandar cuando nosotros cumplimos, y tenemos la autoridad de Dios para hablar acerca de finanzas cuando nosotros somos fieles en las finanzas. El otro principio que es de bendición es adoración. Cuando nosotros damos los diezmos, las ofrendas, primicias al Señor, estamos adorando al Señor. Ese diezmo a nosotros nos ha costado, digamos, un 10% de todo el trabajo que nosotros efectuamos. Y cuando nosotros damos ese diezmo, estamos santificando el 90% de lo que el Señor nos permite tener para nuestros gastos generales. Así que nosotros por dinero vendemos el 10% de nuestro esfuerzo laboral. Y eso agrada al Señor, tanto como el ayuno, tanto como la alabanza, la adoración, tanto como obedecer todos los otros mandamientos acerca de las relaciones que dice la palabra de Dios y de cómo debemos manejar a nuestros empleados o viceversa, cómo debe ser nuestra actitud hacia nuestros patrones. Una vida de oración involucra también la fidelidad que tenemos nosotros en nuestra ofrenda, en nuestro diezmo, en nuestras primicias. Así que nosotros adoramos al Señor, nosotros nos colocamos bajo autoridad cuando somos fieles, y nosotros también disfrutamos de la prosperidad de Dios cuando cumplimos con estos mandamientos. Dios desea que todos seamos prosperados. En este tiempo de esta crisis es cuando más Dios desea que nosotros probemos su poder, su bendición, su gracia, si nosotros guardamos sus mandamientos. ¿Sabe? Hay empresas que se han quebrado, hay empresas que han tenido que despedir gente por las circunstancias económicas. Dios, cuando somos fieles,
Haz el milagro de que de alguna manera las empresas puedan subsistir, de que de alguna manera nuestro empleo todavía se sostenga. ¿Gracias a qué? A que tenemos una retroactividad de parte en el banco de los cielos por nuestra actitud y nuestra fidelidad. Y Dios dice, en medio de las circunstancias difíciles, yo soy Dios para sostenerlos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por cada persona de la comunidad y fuera de la comunidad que ha dado su ofrenda, su diezmo, Señor, para que tu obra se permanezca a través de estos medios de comunicación y tu palabra llegue a los corazones del pueblo a través de estos medios. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Sigue bendiciéndolo, sigue abriendo las ventanas de los cielos y derramando bendición hasta que sobreabunde. Amados, les recuerdo, los lunes tenemos nuestro tiempo de escuela teológica, los miércoles estamos con el seminario, este miércoles 7:30 Armagedón 2, los viernes a las 4 están la escuela de niños, los sábados también tenemos otra escuela de niños y la escuela de discipulado a las 6 y 7 de la noche. Nuestro servicio de jóvenes 5 de la tarde. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios. Hoy está con nosotros el pastor Elio Galvis. Vamos a permitir la entrada a él. Bien, estamos haciendo los arreglos para que entre el pastor Elio a compartir la palabra de Dios. Ya está ahí. Bien, pastor Elio, bienvenido. Buenos días. La paz del Señor sea con usted. No escucho. Está todo arriba. Verifique, no te escucho, verifique en tu celular. No te escucho. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien, perfecto. Bueno, le damos gracias al Señor por este día. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de compartir la palabra con la Iglesia Centro Bíblico Internacional Bet Israel. Estoy con ustedes gracias a la invitación del pastor Edgar Sandoval, que en este día me ha invitado para compartir con ustedes la palabra. Sé que tenemos unos minutos y queremos aprovecharlos al máximo. Y quiero de inmediato que hagamos una oración y le pidamos al Espíritu Santo que nos hable al corazón, que ministre nuestra vida, que nos edifique con esa palabra que es viva y eficaz, que renueva, que restaura, que consuela, que conforta. Una palabra que por supuesto nos da esperanza en medio de cualquier circunstancia. Padre, Señor Dios Todopoderoso, quiero darte gracias por la vida de cada persona que en esta oportunidad, Señor, se ha congregado y se ha conectado, Señor, a este medio de comunicación. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra en esta oportunidad corra, sea glorificada y tu palabra que tiene propósitos de sanidad, de salvación, de prosperidad, Señor, se convierta en testimonio y en bendición para nuestras vidas. Guíanos a toda verdad y edifícanos con tu palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de la palabra que quiero compartir con ustedes esta mañana es Tiempo de Cumplimiento. Tiempo de cumplimiento. Y quiero invitarles a que me acompañen leyendo el Salmo 138, los versículos 7 y 8. Y en esa palabra vamos a dar inicio al mensaje del día de hoy. Dice la palabra del Señor así: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Dice el texto en el versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, y no desamparas la obra de tus manos. Yo creo que en este tiempo donde la iglesia de Jesucristo está viviendo una circunstancia muy particular, pero también donde cada uno de nosotros como creyentes, la humanidad entera está viviendo una circunstancia que no es fácil, que es bastante tensionante, bastante agobiante para muchos. Hay gente que está desesperada, hay gente que está angustiada, hay gente que no sabe qué hacer. Hay gente que cuando piensa en el futuro y en el mañana se llenan de una ansiedad impresionante porque su corazón y su alma están afligidos.
sus temores hoy han aflorado de una manera impresionante. La ansiedad por el presente, la inseguridad por el mañana están agobiando a muchas personas. Y es normal que en medio de la aflicción algunos se desesperen. Lo que no es normal, y cuando el apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses, dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, ahí la palabra nos invita y el Señor nos habla de que no es lo mismo la manera como los que no tienen esperanza enfrentan las circunstancias, como la forma en que tú y yo debemos enfrentar las circunstancias. Tú y yo tenemos un Dios grande, poderoso, fuerte, un Dios victorioso que ha prometido cuidarnos, que ha prometido defendernos, que ha prometido acompañarnos. Y esa realidad es la que hoy nos debe permitir a ti y a mí enfrentar lo que estamos viviendo, sabiendo, como dice la Escritura, que esto es una leve tribulación momentánea, que producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las aflicciones, dice la Biblia, que del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Quiero en esta mañana hablarles del propósito de Dios, del propósito de Dios. Yo particularmente creo que esta circunstancia no vino de la voluntad de Dios. Yo creo que esto es el resultado del pecado. Cuando en el huerto del Edén encontramos el pecado de Adán y Eva, Dios lanzó una palabra que denunciaba las consecuencias de aquel acto pecaminoso y fue: cardos y espinas te producirá la tierra. La consecuencia de lo que hoy estamos viendo es la consecuencia del pecado. Un día el pecado no existirá, y cuando el pecado ya no exista, entonces vamos a disfrutar de la eternidad, de la gloria, y allí ya no habrá enfermedad, ni virus, ni escasez, ni dolor, ni pena, ni muerte. Pero mientras estemos en esta tierra, susceptibles a la fragilidad humana, tenemos que enfrentar estas circunstancias. Yo creo que esto que estamos viviendo no es voluntad de Dios, no es un propósito de Dios, pero yo sí creo que en lo que estamos nosotros viviendo sí hay un propósito divino. Es decir, yo sí creo que el Señor quiere para ti y para mí como iglesia que nosotros despertemos, que haya un despertar espiritual glorioso, porque yo he sentido en mi espíritu, lo he sentido de una manera vehemente y con gran convicción. Yo creo que este tiempo Dios está permitiendo, que es como si, yo lo veo en el espíritu de esa manera. Yo lo veo como que Dios ha permitido que todo esto se dé para remover la tierra. Cuando se trata de sembrar, de recoger algo de la tierra, primero hay que remover la tierra. Dios está removiendo la tierra en este tiempo y lo está haciendo para que tú y yo, que somos la iglesia, que tú y yo, que somos los portadores de la semilla de vida eterna, que es la palabra, ahora la sembremos, y también para que podamos cosechar mucho de lo que en el tiempo de ayer y de atrás habíamos sembrado. Yo creo que la iglesia en este momento no tiene que agobiarse como se agobia el mundo. El mundo hoy ve todo lo que vemos como una gran amenaza. Nosotros como iglesia debemos ver todo esto como una gran oportunidad. Nuestra familia se va a convertir, nuestros amigos lo van a hacer. Vamos a ver cómo aprovechar esta sensibilidad que hoy el mundo está teniendo. ¿Para qué? Para que nosotros les prediquemos un mensaje de libertad, un mensaje de esperanza, un mensaje de victoria, que por supuesto va a traer al corazón del hombre sanidad, libertad y restauración. El propósito de Dios para ti y para mí siempre será en victoria. Dios siempre prometió guardarnos, cuidarnos. Él prometió defendernos, Él prometió acompañarnos en medio de cada circunstancia. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, dice la Biblia, la llama no arderá en ti. El Señor no dice que no vamos a tener dificultades, pero sí promete y sí nos dice en su palabra con seguridad, porque viene de su boca, que Él nos acompañará. Así que como iglesia, tú y yo tenemos en este momento que sentirnos seguros, tranquilos, confiados y convencidos de que Dios lo está permitiendo esto, lo ha permitido para obviamente completar en nosotros y a través de nosotros un gran propósito en este tiempo. La Biblia dice en el libro de Job, me gusta este texto del versículo 2 del capítulo 42, dice: yo sé, y esas fueron las palabras de Job a Dios después de todo lo vivido, dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Yo creo que la gente tiene en este momento que sentir y saber eso,
ningún propósito de Dios podrá ser estorbado. Nada de lo que Dios ha determinado, nada de lo que Dios ha prometido, nada de lo que Dios ha preparado para nosotros será estorbado. Porque en nuestra vida y a favor de nosotros está un Dios grande, poderoso y fuerte. Cuando vemos la historia del pueblo de Israel en Egipto y vemos cómo Dios permitió la dureza del corazón del faraón, ¿para qué? Para que a través de él, y si es necesario, Dios va a usar las circunstancias más difíciles, los acontecimientos más deplorables para mostrar su gloria. Así se lo dijo al faraón de Egipto. En el capítulo 9, versículo 16 del libro del Éxodo dice, y a la verdad, Dios le habla al faraón, le dice, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Eso quiere decir que los propósitos de Dios nadie los estorba. Y cuando alguien se levanta o cuando algo se levanta para querer detener o para querer desviar lo que Dios ha dicho, sencillamente Dios lo que va a hacer es convertir todo eso en un gran testimonio, convertir todo eso en una gran oportunidad para glorificarse a favor de nuestras vidas. Cuando José se enfrentó a sus hermanos, cuando José se enfrentó a ellos y se reveló tal como él era, él les dice, después de la vergüenza y de la pena que ellos sentían, dice la palabra del Señor que Dios le dice, José le dice a sus hermanos, no os pese haberme vendido. No se lamenten por lo que me hicieron, porque lo que ustedes pensaron contra mí, lo que ustedes fraguaron en mi contra, Dios lo encaminó para bien. Eso lo dice en el Nuevo Testamento también el apóstol Pablo en Romanos 8:28, cuando dice que a los que amamos a Dios todo obra para bien. Hoy Dios nos ha dado palabras, hoy Dios nos ha dado promesas, y yo quiero en este día decirte de una manera especial, y es: no mires las promesas de Dios desde tu realidad actual, ni tampoco las mires desde la realidad del mundo actual. No estamos diciendo que vamos a negar lo que está sucediendo. Hay mucha gente que ha negado lo que está pasando. Yo creo que nosotros como gente de fe no necesitamos negar lo que está ocurriendo, decir que todo esto es una mentira, decir que todo esto es una patraña o decir que todo esto es únicamente digamos, el propósito humano para generar en el corazón del hombre temor, pero que nada de esto es verdad. Yo no necesito negar la realidad para seguir caminando en fe. Yo lo que necesito es sobreponer a mi realidad actual las promesas de Dios, porque sea lo que sea, suceda lo que suceda desde el punto de vista humano, no sé cuál es la razón exacta, no sé cuál es lo que se mueve detrás de todo esto, pero lo que yo sí sé es que Dios tiene todo bajo control, y si Dios todo lo tiene bajo control, estoy seguro que Él va a usar nuestra vida para testimonio. Él nos pondrá en alto por cuanto nosotros hemos conocido su nombre. Le invocaremos y Él nos responderá. Con nosotros estará Él en la angustia. Dice, se glorificará en nosotros, nos mostrará su salvación, nos mostrará su gloria. Y por eso te digo en este día, a ti que me estás escuchando en vivo en esta oportunidad o quizá en diferido, no mires las promesas de Dios, no mires tus sueños y tus expectativas con base en la realidad temporal que estás viviendo. Míralo más bien desde la perspectiva de las promesas de Dios. Recuerda, la promesa de Dios está por encima de la realidad. No niega la realidad, sino que la supera. Las promesas de Dios no niegan la realidad, superan la realidad y nos permiten enfrentar un camino de victoria. Escúchame bien esto que te voy a decir. No se trata, el camino de fe no se trata sencillamente de evadir los problemas, se trata de enfrentarlos con la autoridad y con el poder del Espíritu Santo. Saúl, dice la Escritura, que evadió a Goliat. Pero ¿qué hizo David? David enfrentó a Goliat. Yo creo que nosotros en este momento no tenemos que evadir el problema, tenemos que enfrentarlo con la autoridad y con el poder que el Señor nos ha dado. Pero es importante que no nos miremos a nosotros mismos. Yo no sé cuál sea exactamente tu realidad o económica o familiar o laboral, pero lo que sí te puedo decir es que te acuerdes de un hombre llamado Abraham,
que cuando Dios le dio una promesa, que cuando Dios le dio una palabra, que cuando Dios le entregó una declaración de fe para el mañana, dice la Biblia que él no miró su realidad actual, él no miró su momento, ni su condición, ni la condición de Sara. Dice en el texto de Romanos capítulo 4, versículo 17, que como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Dice la Biblia que él creyó en fe, plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Por eso no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, ni tampoco miró la esterilidad de la matriz de Sara, sino que dice, se fortaleció en fe. Y yo te quiero invitar en este día, en esta mañana, a que te fortalezcas en fe, a que te metas con Dios, a que te metas con la palabra, para que nada, oye, nada te debilite a tal punto que tomes las promesas de Dios y las tires a la basura, o que tomes los propósitos de Dios y sencillamente los abandones o los abortes. Es el momento, mi hermano, de que tú y yo los levantemos con vehemencia a seguir creyendo, a seguir confiando. Y quiero en esta mañana, después de esta corta introducción, hablarte de un personaje que para mí particularmente me ha ministrado, y es la vida de Jeremías. Jeremías, la Biblia dice que significa Jehová enaltece. Escúchame bien, tú eres un Jeremías en este tiempo. Tú eres un Jeremías a quien Dios va a enaltecer. Como dice el texto del libro de los Salmos, capítulo 91, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Escucha, si tú estás en alto, puede venir la tempestad, la inundación más grande. Si tú estás en alto, Dios garantiza cuidarte, Dios garantiza protegerte y Dios garantiza defenderte. Cuando Dios le habló a Jeremías de su propósito, el propósito que él tenía con él y a través de él, obviamente, ¿qué pasó con Jeremías? Dice la Biblia que él se autolimitó, que él se descartó, que él se miró por un instante y dijo, no es posible que Dios quiera hacer cosas tan grandes con alguien tan pequeño. Y si tú en este momento estás creyendo en cosas grandes, pero miras tu realidad tan pequeña, a ti te digo de parte del Señor, no mires tu condición actual. Míralo a Él, enfócate en Él, espera en Él, que Dios va a obrar conforme a lo que Él ha prometido. Quiero leer contigo Jeremías capítulo 1, versículo del 4 al 12, dice el texto de la siguiente manera. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Le dijo, te di por profeta a las naciones. Y dije, Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy un niño. Entonces Dios me dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy yo para librarte, dice Jehová. Y extendió sus manos, tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Y la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y él dijo en el versículo 11, veo una vara de almendro. Y él me dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Quiero en esta mañana, durante estos minutos que me quedan, compartirte algunos principios a través de los cuales tú vas a enfrentar lo que hoy estamos viviendo, desde la perspectiva no humana, no del gobierno, no del Estado, no de la Organización Mundial de la Salud, no de aquellos que niegan la realidad, no de aquellos que la extienden, sino desde la perspectiva de Dios. Y lo primero que quiero decirte, para que tú y yo enfrentemos esta temporada, este tiempo, y lo hagamos con convicción y podamos salir adelante, necesitamos estos principios que nos van a ayudar. Primero de ellos, necesitamos un encuentro con Dios. Óyeme bien, y te quiero decir en esta mañana eso que es muy importante. Dice la Biblia, vino palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aquí yo veo algo importante y es un encuentro con Dios. Cuando Jeremías se encontró con la realidad de la nación, no era fácil. La realidad de la nación era bastante lamentable. Había pecado, había maldad, había iniquidad, había terror, había temor. La invasión babilónica era una inminencia. Pero en ese momento Jeremías se encuentra con Dios.
Yo quiero que entiendas algo, mi hermano. En este momento, más que nunca y más que siempre, tú y yo nos tenemos que encontrar con Él. Porque si tú y yo nos encontramos con Él, si nosotros priorizamos nuestra comunión con Él, nuestra relación con Él, entonces nuestra alma internamente se robustecerá, nuestro espíritu se engrandecerá. Y de manera gloriosa vamos a ver la mano de Dios a favor nuestro. Así que hoy quiero invitarte a que hagas eso. A que en este momento sé que no es fácil en este tiempo congregarse. No es fácil. Fíjate cómo nos estamos reuniendo en esta oportunidad a través de las redes de comunicación, las redes sociales. Pero quiero que entiendas una cosa. La presencia de Dios no necesita Wi-Fi. La presencia de Dios no necesita internet. La presencia de Dios solo necesita un corazón, como dice la Escritura, contrito y humillado. A ese corazón contrito y humillado, Dios jamás despreciará. Tu nivel de fe dependerá y será directamente proporcional a tu anhelo y deseo y, por supuesto, tu búsqueda de Dios. Si tu relación con Dios se minimiza, pues entonces tu fe se minimiza y esto va a hacer que los problemas se vean muchísimo más grandes. Eso fue lo que sucedió con Saúl y con David. David tenía comunión con Dios, vio a Goliat muy pequeño. Saúl había perdido su comunión con Dios, su encuentro con Dios, y veía a Goliat demasiado grande. Saúl le decía, es tan grande que no le puedo pegar. Mientras que David decía, es tan grande que no puedo fallar. Así que, mi hermano, quiero invitarte en esta oportunidad a que en tu corazón te encuentres con el Señor. Lo segundo, tenemos que aprender a superar los obstáculos. Escuche, hermano, y leo con ustedes la Biblia en Jeremías capítulo 1 del 6 al 8, dice la palabra, a Jehová no sé hablar, soy un niño. Lo primero que hizo Jeremías, el profeta Jeremías, fue autodescartarse. Él inmediatamente tenía obstáculos. Y es que en la vida, en el caminar espiritual, a veces hay obstáculos internos y a veces hay obstáculos externos. En el caso de Jeremías, él miró su realidad, quizá con base en lo que veía en su entorno. Él se veía demasiado pequeño para enfrentar esa gran dificultad que estaba viviendo la nación. Pero Dios le dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y harás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy yo para librarte, dice Jehová. Así que, mi hermano, en esta oportunidad quiero invitarte a que no te quedes. Escucha, no te quedes. Deja de andar hablando como habla el mundo. La gente hoy en día está diciendo, no hay plata, hay desempleo, la gente se está muriendo, la gente se está enfermando. Sí, es verdad. Pero ¿sabes qué? También es verdad. Y por encima de esa verdad, yo voy a caminar. Y es, Dios está proveyendo, Dios está haciendo milagros, Dios está sanando. Hace unos días, unas semanas atrás, una hermana familiar de vecina de un primo mío me dijo, pastor, imagínese, por favor, llame a mi familia, están en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, en los Estados Unidos. 5 de una misma familia fueron infectados con el coronavirus. 5. Los 2 padres que habían llegado de visita, la esposa y el esposo y su pequeña niña. 5 en una familia. Y comenzamos a orar y comenzamos a declarar la palabra de fe y de victoria. ¿Y sabes qué sucedió? Nada pasó. Dios al revés se glorificó. Los 5 pasaron al otro lado. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de aquellos en quien Él ha depositado su palabra y ha colocado un propósito. Por eso, mi hermano, quiero en este día, solo en Dios podemos vencer nuestros límites y nuestras circunstancias humanas. Solo quien tiene a Dios no verá la situación laboral como un problema, la verá como una oportunidad. No sé, creo que nosotros necesitamos ver esto como una oportunidad. ¿Sabes qué está haciendo la gente que está prosperando? Porque, escucha, hay mucha gente que está quebrando, pero también hay mucha gente que está prosperando. ¿Quiénes son los que están prosperando? Los que han visto esto como una oportunidad. Gente vendiendo tapabocas, gente vendiendo alcohol, gente vendiendo termómetros. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que se está volviendo rica. Necesitamos, como iglesia, ser astutos, mirar de qué manera Dios nos va a ayudar. Y por su palabra nosotros vamos a vencer las dificultades. No es un asunto de autosuperación, es un concepto de fe. El mundo dice autosupérate, pero casi que cuando se habla de la autosuperación sacan a Dios de la ecuación.
pero aquí estamos hablando de la fe. Fe no en el mundo, no fe puesta en mí, sino una fe puesta en Dios. Lo tercero que quiero que guardes en tu corazón es: cree las promesas de Dios. Dios dice la palabra que Dios le tocó a Jeremías y le entregó su autoridad. Dice Jeremías capítulo 1, versículos 7 al 9. Aquí yo leo lo que dice. Dice, y me dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, y todo lo que digas, lo que te diga dirás, y harás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto en ti mis palabras. ¿Qué quiere decir eso? Hay una promesa. Mi hermano, hoy quiero que entiendas una cosa. Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Sé que este tiempo ha detenido algunos avances normales y naturales, pero ¿sabes qué? No te preocupes, porque las promesas de Dios, la soberanía de Dios, nadie la puede poner en duda. La promesa y la garantía que Dios nos ha dado se va a cumplir. Hoy quiero decirte de parte del Señor, tienes promesas, tienes propósito. La promesa de Dios dice, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dice la Biblia que la palabra que ha salido de la boca del Señor no volverá a él vacía, sino que cumplirá el propósito para el que Él la ha enviado. Hoy quiero invitarte a que de manera muy especial te levantes. No importa cuántos te hayan dado la espalda, no importa cuántos se opongan, no importa cuántos te hayan abandonado, no importa la realidad temporal que estés viviendo. Lo que importa es lo que Dios ha dicho que hará contigo, y lo que importa es que Él te va a respaldar. Hoy vengo de parte del Señor a decirte a ti que me estás escuchando, no te conozco. Quizás nunca hemos interactuado, pero como instrumento en las manos de Dios, sí vengo a decirte, levántate, sigue creyendo, porque la bendición de Dios se hará realidad en medio del andar y del caminar. Como cuarto consejo que quiero regalarte de parte del Señor es, haz los ajustes que sean necesarios. Mira lo que dice el versículo 10. Dice el texto, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Mira que aquí hay algo que me llama la atención. Arrancar, destruir, arruinar y derribar. Son 4 verbos que el Señor le da a Jeremías. 4 palabras y luego le da 2 acciones. Unas para dejar de hacer algunas cosas y otras para hacer otras. Él le dijo, por otro lado, necesitas edificar y necesitas plantar. Y hoy quiero invitarte a eso, a que analices qué cosas en tu vida en este tiempo tienes que derribar. Qué cosas en tu vida en este tiempo tienes que destruir. Qué cosas en tu casa, en tu corazón, en tu vida misma, en tu vida personal, en tu vida de familia, en tu vida laboral, en tu vida espiritual. Qué cosas tienes que sacar. ¿Sabes una cosa? Necesitamos aprovechar este tiempo, porque si solamente tomamos este tiempo como un momento para quedarnos en casa, entonces nuestro corazón se va a llenar de incertidumbre, de temor, de duda. Pero si nosotros nos levantamos en fe y caminamos en fe, necesitamos vivir en libertad, en victoria y en prosperidad. Así que, mi hermano, no importa lo que hoy tú estés viviendo, tienes que aprovechar esto como una oportunidad para dejar cosas que no pueden seguir estando en tu camino. Dejar cosas que no puedes seguir dejando al libre devenir de la vida. Necesitamos corregir. ¿Qué tienes que corregir como padre? ¿Qué tienes que corregir como esposo? ¿Qué tienes que corregir como creyente, como hijo de Dios? ¿Qué tienes que corregir como ciudadano? La gente quiere volver a la normalidad. ¿Cuál es la normalidad a la que quieres volver? Necesitamos volver mejores. Y para volver mejores, tenemos que aprovechar este tiempo y, por supuesto, crecer y llenarnos de esperanza, de libertad y de bendición. Lo que quiero decirte, además de eso, es prepárate para ver milagros. Escucha, prepárate para ver milagros. Jeremías capítulo 1, versículos 11 y 12. Yo quiero que por favor me les bajes al aire, porque tengo calor.
Jeremías capítulo 1, versículos 11 y 12. Mira lo que dice. Qué pena porque estamos en vivo y en directo, pero me estoy asando. Tengo un fuego aquí dentro de mi corazón. Y bueno, aquí quiero que me ayuden con el aire un momentito. Prepárate para ver milagros. Hoy quiero invitarte a que en tu corazón leamos el versículo 11 y 12 de Jeremías capítulo 1. Dice la escritura así: palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y él dijo, veo una vara de almendro. Y me dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Hoy quiero que en este momento y en tu corazón sientas, primero que todo, que Dios, tú tienes que, una persona que tiene fe tiene que tener expectativa. La expectativa del presente, la expectativa del futuro, la expectativa del mañana. Y cuando tú y yo caminamos en expectativa, vamos a ver milagros. Si tú y yo vivimos en temor, ¿cuál es la diferencia entre vivir en expectativa y vivir en temor? El que vive en temor está esperando el momento de cualquiera que le diga, que sienta síntomas, porque hay gente que está esperando los síntomas, hay gente que está preocupada, hay gente que está angustiada, hay gente que está esperando la adversidad y el dolor. ¿Sabes qué? Gente de fe, gente de reino, tiene que vivir con expectativa de cosas grandes, con expectativa de cosas nuevas, con expectativa de cosas poderosas. Dice, ¿qué ves, Jeremías? Y él le dijo, veo una vara de almendro. Y quiero en este momento invitarte a que pienses por un instante, ¿qué estás viendo con tus ojos? Dios le mostró a Jeremías una vara de almendro. La palabra almendro es la palabra hebrea shaket. ¿Y por qué Dios habló del almendro? Me llamaba mucho la atención por qué Dios le mostró a Jeremías en medio de una adversidad tan grande, ante la inminencia de una crisis tan grande, una vara de almendro. Resulta, mi hermano, que el almendro es el árbol que despierta la primavera. En medio aún, si ustedes pueden mirar, y yo les invito a que lo hagan, el almendro es el único árbol que comienza a florecer en pleno invierno. Antes de que salgan sus hojas, lo primero que hace el almendro, ¿sabes qué es? Producir flores. Y es que hoy quiero que entiendas, estamos viviendo un almendro. Estamos viviendo un invierno. Y tú y yo somos un almendro. Y cuando digo esto, quiero que entiendas y guardes en el corazón esta realidad. Una verdad con la que te tienes que mantener y sostener el tiempo que dure esta circunstancia, pero aún más allá. Y es, ¿sabe qué? Que Dios está contigo, que Él te cuida. ¿Sabes que tu invierno se va a acabar? Tú vas a ser el instrumento que va a hacer que el invierno del dolor, de la tristeza, de la adversidad, de la ansiedad, de la angustia, sencillamente pase para darle lugar a una nueva temporada. Porque vengo de parte del Señor a decirte, viene una nueva temporada, no para todo el mundo, para todo aquel que en Él ha creído, para todo aquel que en Él ha confiado. Vas a florecer. Y hoy vengo de parte del Señor a decirte, vas a florecer. Y vas a florecer en medio de la adversidad más fuerte. En medio del invierno más crudo, tú vas a florecer. Dios hará que se despierten. Porque cuando dice aquí el almendro significa el que despierta. El que despierta. Y hoy vengo de parte del Señor a decirte, hay muchas cosas que en tu vida estaban dormidas, sueños, propósitos, anhelos. Hoy vengo de parte del Señor a decirte, se despertarán nuevos propósitos, se despertarán milagros, se despertará tu vida espiritual. Habrá un avivamiento, habrá un renacer, habrá un reverdecer glorioso, donde Dios en ti y a través de ti hará cosas grandes. Habrá momentos en que el adormecimiento, escucha, gente que estaba adormecida, iglesias que estaban adormecidas, este es el momento de despertar. Corazones que estaban adormecidos, este es el momento que se despierten. Y sabes que tú y yo, como instrumentos en las manos de Dios, vamos a ser esos que despierten las circunstancias que hoy han estado dormidas. Vamos a despertar. La Biblia dice, despierten a los valientes. Háganles sonar trompeta para que cojan aún de sus hoces
y las conviertan en lanzas, que dejen las hoces, que dejen los asadones y arranquen a pelear la última batalla. Porque escucha, una es la batalla de Dios allá en el Armagedón, de la que el pastor Edgar Sandoval va a estar compartiendo esta semana, que yo también compartí en Centro Bíblico hace pocos días, pero me estoy refiriendo a la batalla de la iglesia. La batalla de la iglesia es contra las tinieblas. ¿Y cómo se pelea contra las tinieblas? Se pelea contra las tinieblas a la luz de la poderosa palabra. Cuando tú y yo predicamos la palabra, esta palabra tiene la capacidad de hacer que las tinieblas retrocedan. Así que vamos a despertar. Vamos a despertar a esta humanidad perdida. Vamos a despertar a los inconversos. Vamos a despertar al creyente adormecido. Porque no cabe la menor duda de que muchos creyentes habían estado dormidos, habían estado adormecidos. Y este es el tiempo en que la iglesia se tiene que despertar. La iglesia tiene que levantarse y colocarse en el campo de batalla, sabiendo que no estamos de receso. Escuche, están de receso los cines, están de receso los estadios, están de receso los conciertos, nosotros no somos nada de eso. Somos la iglesia del Dios vivo y necesitamos en este tiempo más que nunca levantarnos a proclamar, levantarnos a predicar en tiempo y fuera de tiempo, con las redes sociales, en el vecindario, con los amigos, a toda hora. ¿Sabes qué? Yo creo que nosotros necesitamos hacer algo mucho más. Sé que lo estamos haciendo a través de las redes sociales, pero tenemos que hacer algo más. Por aquí pasaba ayer pasaba una papayera, yo no sé cómo es que se llamará eso, cantándole, se paran en la puerta del edificio y comienzan a tocar. Bueno, la gente les manda comida, la gente les manda una ofrenda. ¿Sabes qué? Están moviendo, están generando algo. La iglesia tiene que hacer algo. ¿Para qué? Para que los que están dormidos se despierten. Para que el que está adormecido hoy se levante y pelee con autoridad la batalla y el poder que Dios le ha entregado. Luego le dice, y hay otro término, no solamente el término shaket, ahí está otro término y es el término shoket. El término shoket significa, y ahí fue cuando Dios le dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Cuando nosotros leemos ese verbo shoket, nos parece que las cosas de Dios tienen que ser rápidas. Y a veces creemos que el tiempo, nuestro tiempo, que entre otras cosas se me está acabando el tiempo, el cronos humano debe apresurar las cosas. Necesitamos que todo se haga antes de que el tiempo termine. Necesitamos que todo se diga antes de que el tiempo termine. Y por eso vivimos con una permanente sensación de prisa. Prisa para hacer lo que tengo que hacer, prisa para exigirle a Dios que haga lo que Él tiene que hacer. Pero cuando Dios le dijo a Jeremías, he aquí que yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, la palabra allí, shoket, no significa correr, sino cuidar. Escucha eso. Esa palabra significa cuidar. Lo que está diciendo el Señor entonces es, no te preocupes, Jeremías. Yo voy a cuidar mi palabra para que ella se cumpla. Y hoy vengo de parte del Señor a decirte, de parte del Señor, escucha bien, Dios cuidará su palabra para que se cumpla en tu vida. Y así, en este tiempo de fe y de esperanza, tú y yo nos vamos a levantar. Y en el Espíritu vamos a comenzar a caminar para hacer cosas grandes, para hacer cosas buenas, donde por supuesto y con la ayuda del Señor vamos a levantarnos, a declarar y a caminar en fe y en victoria. Recuerda, las palabras de Dios no regresan vacías. Recuerda lo que dijo el Señor allá en el capítulo 55 del libro de Isaías. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace prosperar y germinar. Dice, y da semilla al que siembre y da pan al que come. Así será mi palabra, que sale de mi boca, que no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Así que mi hermano, quiero que oremos en este momento. El tiempo se ha ido, pero sí quiero terminar diciéndote, no te preocupes. Tú eres un almendro. Tú eres un almendro que hoy va a despertar. La iglesia tiene que estar despierta en medio de un mundo dormido. La iglesia, no voy a decir dormido, tú tienes que estar despierto en medio de un mundo muerto y tienes que estar despierto en medio de una cristiandad dormida. Necesitamos
levantarnos a pelear, asumir la autoridad que Dios nos ha entregado con la convicción absoluta de que Él cuida de nosotros, nos levanta, nos bendice, nos prospera y nos guarda. Padre Dios que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias por la vida de cada persona que en esta mañana, Dios, se ha dado cita en este lugar. Yo te pido que en tu nombre y por la autoridad de tu palabra, tú bendigas cada corazón y cada vida en esta hora. Señor, que el corazón y el alma se robustezcan, que el alma y el espíritu se agranden de tal manera, Señor, que cada uno de los que aquí están, Señor, en este tiempo de cumplimiento, porque este no es un tiempo de fracaso, ni de derrota, ni de esconderse, este es un tiempo de cumplimiento, de fe, de esperanza y de florecer. Como dice ya el libro de Isaías capítulo 60, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Tú serás hoy un instrumento que Dios va a usar y te vas a levantar como iglesia pidiéndole al Señor sabiduría, autoridad y poder para mostrar su gloria en esta tierra. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu iglesia, porque hoy en tu nombre y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gracias por este tiempo y gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra y recibirla, no solamente para ser un oidor, sino también para ser un hacedor de tu palabra.